Hola, esta noche no volvemos a los castillos ni a los reyes, sino a los límites de la historia, aquello que no aparece en las pinturas. Hablamos de los campesinos medievales, aquellos que no montaban a caballo ni llevaban corona, que sobrevivieron a las plagas, el hambre, el frío y cientos de pequeñas indignidades, todos sin título, sin gloria ni legado. Solo días largos, noches cortas y una fuerza serena que la mayoría de nosotros no viviríamos ni un solo día. Si esta historia tranquila y pausada te ayuda a desconectar, dale a me gusta al video y suscríbete, pero solo si realmente te trae paz. Y cuéntame en los comentarios desde dónde lo escuchas y qué hora es. Siempre es extrañamente reconfortante ver quién se queda dormido escuchando la misma historia tranquila. Así que atenúen las luces. Enciendan un ventilador si les gusta ese suave zumbido de fondo. Acomódense y comencemos por el borde del mapa. Este pueblo no tiene nombre, o si lo tuviera, nadie lo recuerda. Se encuentra en un valle poco profundo, en algún lugar remoto de la nada. Un suave pliegue en el terreno, lo suficientemente distante como para evitar carreteras, registros o la atención real. No lo encontrarías en un mapa si tuvieras uno, que no es el caso. Nunca has visto uno. Aquí el mundo termina donde empiezan los árboles. El bosque es denso y se mueve lentamente, como algo antiguo que apenas tolera tu presencia. Los campos se extienden en parches irregulares de verde y marrón. Trabajaste hasta el agotamiento, y luego seguí trabajando. En algún lugar al norte hay un río. Nunca lo has visto, pero lo has oído mencionar con el mismo tono con el que se habla de dragones o santos. Aquí es donde naciste y donde morirás. Quizás 60 pasos de uno a otro. Las casas son toscas y derruidas, como si el viento las hubiera azotado durante demasiados inviernos seguidos. Las paredes son de barro, paja y palos, cuidadosamente entretejidas y remendadas sin cesar con lo que el clima aún no se ha llevado. Los techos son de paja y se hunden por su propio peso, siempre con goteras en lugares inaccesibles. El pueblo huele a lana mojada, humo y tierra, un olor a ganado agrio, un rastro de podredumbre húmeda. Nada de esto te sorprende ya, es el olor de vivir aquí. El camino que lleva no es realmente un camino, solo un sendero fangoso donde las carretas de bueyes han excavado un par de surcos lo suficientemente profundos como para acumular agua de lluvia y mosquitos. Nadie importante lo ha recorrido en años, quizás nunca. La mayoría de los días transcurren en silencio. Una campana lejana marca las horas desde una capilla en otro pueblo si el viento trae el sonido. De lo contrario se mide el tiempo por la posición del sol, la profundidad de las sombras en el campo o el dolor que se instala en la columna antes del mediodía. Hay quizás una docena de familias aquí, suficientes para llenar una pequeña reunión en días festivos. Todos se conocen, todos conocen los problemas de todos, y todos los ignoran cortésmente hasta que es necesario. El anciano del pueblo, si se le puede llamar así, es un hombre llamado Tom, que una vez habló con un monje y ahora repite esa conversación como prueba de su sabiduría. Nadie lo cuestiona. La cabaña de Tom no se ha derrumbado. Su cabra parece sana. Eso es lo más cercano al liderazgo que se puede exigir. Aquí nada es preciso. No hay registros escritos, ni escrituras, ni catastros. Los límites se entienden en términos de más allá del viejo olmo o donde el terreno se ablanda. Si hay una disputa, se resuelve con un encogimiento de hombros, una breve discusión y a veces un pan que se pasa de mano en mano hasta que nadie quiere seguir peleando. No hay escuela, ni taberna, ni posada. Si llega un extraño, se habla de ello durante semanas. ¿De dónde viene? ¿Qué busca? ¿Está maldito? ¿Huele a sal? La llegada de alguien nuevo es fascinante y ligeramente aterradora a la vez. Y nadie se va. En realidad no. La idea de viajar es menos un plan que un rumor. Has oído hablar de pueblos, de ciudades, de lugares donde los edificios de piedra se alzan de 2 o incluso 3 pisos. Pero esas son historias como las de animales que hablan o mujeres que se transforman en pájaros. No puedes perderte un mundo que nunca has visto.
El bosque es denso, las colinas son largas. Los caminos, si existen, son más conocidos por bandidos y mala suerte que por cualquier promesa de llegada. ¿Qué harías? Incluso si llegaras a uno de esos lugares lejanos, no hablas ningún otro dialecto. No llevas monedas, desconoces las costumbres, ni siquiera sabes cuántos años tienes, así que te quedas. Hay seguridad en lo familiar. Aunque sea difícil, aunque sea aburrido, aunque el techo gotee, el pozo se esté agotando y el mismo guiso lleve 3 días hirviendo. Hay consuelo en la rutina, en saber dónde está la leña, en saber a quién preguntar cuando se derrumba la cerca, en saber qué trozo de cielo te indica cuándo traer las ovejas. Te despiertas con la luz, duermes cuando se desvanece, trabajas entre medias. No es mucho, pero es la vida. Y de alguna manera, en el tranquilo ritmo de todo hay una especie de paz. Un tipo que no hace preguntas, que no necesita entender nada más allá de lo que se ve desde la cima de la colina más cercana. Quizás oigas de vez en cuando sobre una guerra, la muerte de un rey o un cometa en el cielo que asustó a un pueblo a 5 días de camino de aquí. Pero las noticias nunca parecen llegarte directamente. Las historias pasan por tantas bocas que no tienen peso. Pierden su urgencia en algún punto entre el comerciante y el primo del pastor. Incluso el tiempo se siente diferente aquí. Las estaciones no cambian con claridad, se funden. Una primavera húmeda se convierte en un verano lluvioso. Una helada, intensa, se transforma en el tipo de invierno que te destroza las botas. No se cuentan los años. Cuentas las cosechas, las secas, las húmedas. La mala cuando el centeno se pudrió. La buena, cuando la cebada cobró mucha. E incluso la vieja Marjorie sonrió durante una semana. Su mayordomo sí. Recoge el grano, pregunta, anota. Respondes con cuidado, nunca con demasiados detalles. Parece que no le gustan los detalles. Nunca has conocido al rey. No estás del todo seguro de lo que hace, pero sabes su nombre, y lo dices al rezar, por si acaso importa. Porque aquí en el borde del mapa, la mayoría de las cosas no cambian. Y cuando cambian suele ser para peor. Aún así, la mitad brilla. El techo aguanta casi por completo. La cabaña está cálida, y mañana el mismo sol saldrá sobre las mismas colinas. Y por ahora basta. En tu vida caminarás cientos de kilómetros, pero casi todos serán en círculos. La mayoría de la gente en la campiña medieval nunca viajaba más allá de unos pocos kilómetros de donde nacía. No por falta de curiosidad, energía o botas, aunque las botas a menudo eran un lujo, sino porque el mundo más allá de la siguiente colina no les pertenecía realmente, y la idea de ir a buscarlo parecía tan descabellada como volar. Creciste aprendiendo los nombres de cada parcela entre tu casa y el límite del campo. Conocías la forma de cada tocón de árbol en el camino al pozo. Podías distinguir quién había caminado por el camino por la profundidad de sus huellas en el barro. Todo lo demás empezó a parecer teórico. El pueblo de al lado podría estar a solo 8 kilómetros, pero bien podría haber sido un país extranjero. Habías oído historias al respecto. ¿Quién se casó con quién? ¿Quién robó una cabra? ¿Quién dijo que el cura roncaba durante la misa? Pero no lo habías visto. Y probablemente no lo harías porque viajar era peligroso, no de una forma divertida y emocionante, de una forma silenciosa, agotadora y posiblemente fatal. Los caminos no eran senderos bien cuidados, con señales y señales para viajeros. Eran principalmente caminos embarrados a través de bosques, campos y largos tramos de tierra desierta y silenciosa, sin mapas ni indicaciones, solo consejos vagos como sigue hasta que veas el pino inclinado y luego gira a la izquierda, pasando la piedra que parece un cerdo dormido. Y en esos senderos había cosas de las que preocuparse. Primero, el bosque. Los bosques medievales no eran parques, no eran románticos, eran densos, oscuros, con raíces enmarañadas y llenos de ruidos que no siempre se podían identificar. Bors, lobos, gente que no quería ser encontrada. Si no nacías en el bosque, no te querían en él. Segundo, los bandidos, gente sin nada que perder ni tierra que cultivar.
Los viajeros eran vulnerables, sobre todo si parecían estar mínimamente bien alimentados. Se podía asumir que un hombre que caminaba con determinación llevaba monedas. Una mujer podía viajar sola porque tenía algo que valía la pena robar. Aprendiste rápidamente que la confianza no era una armadura. Tercero, perderse. Esto no, era un inconveniente menor. Si te desviabas del camino, nadie venía a buscarte. No podías seguir un río abajo y esperar la fiesta. Podías pasar días sin ver a nadie. Tu cuerpo podía desaparecer entre los helechos como humo. La gente no sabría de tu desaparición hasta el siguiente día de fiesta, cuando alguien finalmente preguntara por ti y alguien más simplemente se encogiera de hombros. Luego estaban las preocupaciones prácticas. Si viajabas demasiado lejos, ¿quién cuidaría tu campo? ¿Quién alimentaría a los animales? ¿Y si el mayordomo del señor venía a cobrar un impuesto mientras estabas ausente? No podías explicarle tu ausencia a un hombre con un libro de contabilidad. Tus deberes no se interrumpían solo por la curiosidad de lo que se avecinaba, e incluso si llegabas a otra aldea, ¿qué pasaba entonces? No te esperaban. No eras bienvenido. Los forasteros traían problemas, enfermedades, delincuencia, ideas extrañas. Hablabas un dialecto ligeramente distinto, usabas frases diferentes, tal vez incluso sostenías la cuchara de forma distinta. Podías ser recibido con sospecha o algo peor. La hospitalidad no era universal. La comida escaseaba y las camas ya estaban llenas. El lugar más seguro era el hogar, no porque fuera particularmente seguro, sino porque te resultaba familiar. Sabías qué parte del techo goteaba, qué gallinas se alejaban demasiado, qué vecino podría prestarte una herramienta sin hacer muchas preguntas. Allí afuera nadie te debía nada. Aún así, la gente viajaba a veces. No eran campesinos por lo general, sino comerciantes, monjes, mensajeros, personas con protección, con un propósito, o ambas cosas. Se les veía 1 o 2 veces al año, pasando con carros llenos de lana o pescado salado, dejando tras de sí un rastro de historias como el humo de una fogata. Hablaban de ciudades donde los edificios eran de piedra, las tiendas vendían especias y la gente caminaba por calles que no se convertían en sopa cada vez que llovía. Parecía imposible. Escuchaste, pero no soñaste demasiado. Porque aunque fuera cierto, ¿qué harías en un lugar así? No sabías leer. No tenías dinero. No sabrías qué costumbres se esperaban. La ciudad podría tragarte entero y nadie sabría ni tu nombre. Así que te quedaste, no por miedo, aunque a veces lo tenías, sino porque tenías cosas que atender, una cerca que reparar, una sobrina que cuidar, un poco de cebada que secar y una docena de tareas más que debían hacerse antes de que el sol se ocultara el árbol. Y porque, sinceramente, no necesitabas que el mundo fuera más grande de lo que era. El pueblo era suficiente. Tenía chismes, conflictos, clima, enfermedades y alegrías fugaces. Tenía el ritmo de las campanas, el cambio de estaciones y el orgullo silencioso de sobrevivir un día más. A veces soñabas con ver lo que había más allá del bosque, pero la mayoría de los días solo esperabas que el guiso no se quemara mientras ibas a buscar agua. El pueblo era suficiente. Había chismes, conflictos, mal tiempo, enfermedades y alegrías fugaces. Tenía el ritmo de las campanas, el cambio de estaciones y el orgullo silencioso de sobrevivir un día más. A veces soñabas con ver lo que había más allá del bosque, pero la mayoría de los días solo esperabas que el guiso no se quemara mientras ibas a buscar agua. Algunos se fueron, generalmente los desesperados o los imprudentes. A veces los ambiciosos. Un joven podía partir en busca de trabajo o aventura, o una causa por la que valiera la pena morir. Podía regresar cojeando, contando una historia, o sin ella. Y cuando no regresaba nadie decía gran cosa, solo negaban con la cabeza y decían que se había ido más allá de los árboles, como si eso lo explicara todo. Quizás sí. Para quienes se quedaron, la vida era pequeña pero también conocida. No se sentía exactamente solo. Compartías tus días con la familia, los vecinos, los animales y la tierra misma. Había consuelo en la repetición, consuelo en las quejas familiares,
No hacía falta ver una ciudad lejana para comprender el valor del calor, ni probar la canela para conocer la alegría del pan dulce, ni cruzar un reino para sentir amor, o tristeza, o aburrimiento o esperanza. Y a medida que pasaban los años, los dolores se agudizaban en las articulaciones y los niños crecían más que los postes de la cerca. La idea de viajar se desvaneció, no con arrepentimiento, sino con comprensión. Hay gente que está destinada a mudarse. Tú estás destinado a quedarte. No hay planos ni arquitecto, ni un montón de madera cuidadosamente etiquetada esperando a ser ensamblada. Solo barro, madera y lo que el paisaje no haya reclamado ya. Tu hogar no es una casa, no en el sentido en que la mayoría de la gente lo imagina. Es más bien un equilibrio entre el refugio y el clima, entre el esfuerzo y el deterioro, entre lo que necesitabas y lo que la tierra, a regañadientes, accedió a darte. Empiezas con la estructura, madera tosca de los árboles más cercanos, cortada con herramientas que han pasado por incontables manos. La madera no es recta, se dobla un poco, se deforma, pero no te importa. A tus paredes tampoco. Una vez que la estructura está montada, tejes ramas delgadas o palos flexibles entre los postes. Un proceso llamado Wilboele. No es elegante. Ni siquiera es particularmente rápido, pero se mantiene firme en general, como el resto de tu vida. Luego viene el dorp, una mezcla de barro, paja, estiércol y agua. Se aplica con la mano, se presiona entre los huecos, se alisa lo justo para que no entre el viento y se finge que es deliberado. Se seca lentamente, agrietándose al sol, y a veces se cae en grupos que hay que rehacer antes del invierno. Te acostumbras al olor. Con el tiempo, dejas de notarlo. El techo es de paja, capas de paja seca apretadas y atadas a las vigas. Cuando está fresca es dorada, casi bonita. Luego llegan las lluvias, luego llegan los pájaros, luego llega el tiempo. El color se desvanece, los bordes se deshilachan, aparecen agujeros donde menos los esperabas, y empiezas a colocar cubos en lugares que esperabas no tener que hacerlo. No lo tejas, no lo impermeabilizas, simplemente lo sigues parchando hasta que todo amenaza con quedar más parcheado que el techo. En algún momento, te preguntas si sería más fácil vivir debajo de una carreta. El suelo es de tierra. Te dices a ti mismo que está compactado y más o menos. Años de caminar, barrer, derramar y pisotear lo han convertido en algo casi sólido. Pero cuando llueve, se ablanda. Cuando se congela, se agrieta. Cuando las cabras entran a pasar la noche, nadie sabe qué hay debajo. Podrías cubrirlo con juncos o paja. Ayuda un poco. Pero pronto la paja se humedece, se ensucia y se convierte en polvo. Entonces la barres y empiezas de nuevo. ¿O no? Con el tiempo, la paja se convierte en el suelo y la aceptas como parte del paisaje. Ventanas, técnicamente aberturas en la pared, cubiertas con contraventanas de madera que se abren torpemente y nunca cierran del todo bien. El vidrio es demasiado caro, demasiado raro, demasiado frágil. Así que entra el viento, entra el frío, entran los sonidos de los animales de afuera, y a veces los propios animales. Hay una sola puerta, generalmente un poco torcida porque el marco se movió durante la última helada. Se cierra con un gancho o una clavija de madera. No por seguridad, no hay nada que robar, salvo evitar que las gallinas salgan y que entre el viento. En el interior la distribución se describe mejor como compartida. Una habitación, quizá dos si alguien conseguía añadir un cobertizo o un desván, pero normalmente solo una donde se duerme, se come, se cocina, se remienda, se habla, se discute y se espera. Todos vivimos aquí. Padres, hijos, un primo o dos, un abuelo, tal vez el hijo de un vecino cuyos padres están enfermos o fallecidos, o ambos. Hay una mitad en el centro, construida de piedra si tienes suerte, de barro si no. El humo sube por un agujero en el techo, más o menos. No hay chimenea. El aire dentro siempre está lleno de humo, siempre un poco cálido, un poco húmedo, y siempre lleva consigo el suave aroma a estofado recalentado demasiadas veces. Los muebles son limitados,
Una mesa, un banco, quizás un taburete, un cofre, si alguien de tu familia era excepcionalmente bueno tallando o tuvo mucha suerte en el matrimonio. Las camas son armazones de madera rellenos de paja o plumas, a menudo compartidos y generalmente chirriantes. Las mantas son de lana, pesadas, ásperas y nunca están del todo secas. Hay espacio para guardar cosas en las vigas, ajo, cebolla, hierbas, tal vez un jamón pequeño si el cerdo fue amable ese año. Se puede oler la diferencia entre principios de invierno y finales de primavera, con solo el aire sobre la cabeza. A veces es reconfortante. A veces es un recordatorio de lo cerca que estás de quedarte sin comida. Los animales son parte de la casa, literalmente. La vaca puede dormir en la misma habitación, en un rincón. Las gallinas también. Una cabra. No es ideal. No es higiénico, pero es cálido. Aprendes a ignorar el ruido sordo, los movimientos y el ocasional pitido de sorpresa en mitad de la noche. Son parte del ruido de fondo, como el viento en el techo de paja o el lento crujido de las paredes al asentarse. Nada está nivelado. El suelo se hunde, el techo se inclina, las paredes se abomban ligeramente, como si todo el lugar respirara con las estaciones. Arreglas lo que puedes, ignoras lo que no puedes. Cada primavera juras que repararás la pared del fondo. Cada otoño sigue inclinada. No es una casa construida para durar, es una casa construida para resistir la próxima tormenta. Y, sin embargo, a pesar de todos sus defectos, que son muchos, es tu hogar. Sabes por dónde entra el frío y cómo bloquearlo con un saco viejo. Sabes de qué viga del tejado puedes colgar la maceta y cuál se atasca cuando alguien se acerca. Demasiado. Sabes cómo la luz entra por las lamas por la tarde y dónde se acurruca el perro para dormir. Cuando pasan desconocidos, ven pobreza. Ves esfuerzo, reutilización, ingenio. Un techo que aún no se ha derrumbado es una victoria. Un fuego que aún arde al amanecer es una bendición. Un rincón seco vale más que el oro, y cuando te recuestas al final del día, rodeado de ronquidos, silencio, humo y paja, sientes una extraña especie de consuelo. No es exactamente orgullo, sino presencia. Este es tu espacio. Se dobla, se filtra, se mueve con el viento, pero se mantiene. Y tú también. Para el campesino medieval promedio, la comida no era una experiencia. No era colorida ni diversa, ni siquiera cálida. Era más bien un problema cotidiano, que debía resolverse una y otra vez, usando los mismos trozos y la misma esperanza cansada de que algo comestible pudiera salir de ello. Tu cocina, si así se le podía llamar, era un rincón de tu casa de una sola habitación cerca de la chimenea. No había despensa, ni estantes llenos de ingredientes, ni hierbas aromáticas cuidadosamente colgadas en una ventana soleada. Solo había una olla, un fuego y una breve lista de cosas que esperabas, que no se hubieran echado a perder. En el centro de casi todas las comidas estaba el potaje, una especie de guiso eterno que vivía en la olla y nunca dejaba de cocinarse. Nunca era del todo nuevo, ni se acababa del todo. Se le añadía durante el día. Se le quitaba la espuma por la noche. Se mantenía caliente durante las estaciones y se rezaba para que no creciera nada extraño cuando uno se daba la vuelta. Los ingredientes dependían de lo que se tuviera, que normalmente no era mucho. En un buen día el potaje podía incluir col, puerros, cebada y algunas legumbres. Quizás ajo o cebolla si la cosecha había sido buena. Si era invierno, se usaban frijoles o guisantes secos. Con mucha suerte se podía añadir un trozo de cerdo salado. Más a menudo solo se usaba el hueso. Incluso eso era valioso. Se podía hervir un solo hueso durante días, con la esperanza de que recordara el sabor de la carne. El perfil de sabor era consistente, terroso, gris, más intenso que sabroso. El potaje no se comía por placer, se comía porque era lo que había. Una comida caliente al final del día era más que un consuelo. Era una pequeña victoria. La olla en sí nunca se limpiaba del todo. Se limpiaba, a veces se raspaba, pero rara vez se fregaba. La siguiente tanda siempre absorbía los fantasmas de la anterior. No había especias que la disimularan,
ni vinagre que la realzara, solo una monotonía lenta y constante, un sabor a historia hervida. El pan era el otro protagonista. No era blando, ni dorado, ni apetecible, sino duro, denso y oscuro. Solía estar hecho de centeno, cebada o avena. El trigo, el blanco y tierno, era para las clases altas. Los campesinos apenas podían permitirse verlo, y mucho menos hornearlo. Los panes eran pequeños y pesados, no levaban mucho, se desmenuzaban enseguida. Si se dejaban fuera un día, probablemente podían servir como arma, pero llenaban el estómago y daban algo para remojar en el guiso. A veces, el pan se elaboraba con flores de dudosa procedencia, paja, guisantes molidos o lo que quedaba, en el fondo del barril del molinero. En tiempos difíciles se usaba corteza, no metafóricamente. Literalmente, molían la capa interna de la corteza del árbol y la mezclaban con la poca harina que tenían. El resultado era un pan de hambruna, amargo, denso y difícil de digerir. Te mantenía con vida. Técnicamente, en los días en que escaseaba, incluso la harina, la gente usaba trincheras, rebanadas de pan viejo que se usaban como platos. Estas absorbían el guiso y se comían al final de la comida o se arrojaban a los animales. A veces se pasaban a alguien de menor estatus. La jerarquía del pan en su máxima expresión. La proteína era escasa, muy escasa. Las gallinas ponían huevos. Las vacas daban leche. No se comía el ganado a menos que no hubiera otra opción. Cuando se hacía, se aprovechaba cada parte: carne, grasa, órganos, huesos. La sangre se usaba para hacer budines. La grasa se derretía. La cabeza podía convertirse en sopa. Nada se desperdiciaba. El cerdo era la carne más común cuando estaba disponible. Los cerdos eran eficientes, y su grasa salada condimentaba muchos platos, convirtiendo a menudo algo apenas comestible en algo vagamente agradable. Pero los cerdos solo se sacrificaban cuando era necesario. Un cerdo entero implicaba semanas de planificación, salazón, colgado, hervido y almacenamiento. Pescar era una opción si vivías cerca del agua, pero incluso eso conllevaba restricciones. Muchos ríos y lagos estaban controlados por señores, y pescar sin permiso podía acarrear una multa o algo peor. Cuando se pescaba, se buscaban anguilas, peces pequeños de río o cualquier cosa que no se pudriera al instante. El arenque salado, si se conseguía, era un premio. La iglesia también dictaba gran parte de la dieta. Los viernes y durante la Cuaresma, la carne estaba prohibida, así que se recurría al pescado o se prescindía de él. En épocas más creativas, las historias de castores se clasificaban como pescado. Una solución teológica que pocos cuestionaban porque significaba tener algo que comer. La leche era común, pero también frágil. Había que usarla rápidamente o convertirla en queso o mantequilla. La mantequilla era un lujo en algunos hogares y se usaba con moderación. El queso era más duro, más ácido y a menudo bastante seco. Si se guardaban algunas buenas rondas, significaba que la vaca había sido generosa ese año. Los lácteos, aunque útiles, no siempre le sentaban bien a la gente, y no existía la refrigeración. De todos modos, se usaba leche agria. La mantequilla se enranciaba, el queso se enmohecía. Simplemente cortabas las partes más difíciles y esperabas que tu estómago fuera más fuerte que las bacterias. Las bebidas eran sencillas, el agua era inestable, a menudo peligrosa para beber, dependiendo de la temporada y de algún vecino río arriba que hubiera sido descuidado. Así que la cerveza era la norma. La cerveza suave, conocida como cerveza pequeña, se elaboraba en los hogares y todos la bebían, incluidos los niños. Tenía poca graduación alcohólica, la justa para matar bacterias y calmar la sed. Si se tenían manzanas o peras, se podía hacer sidra. El vino era para el clero y la nobleza, el hidromiel era escaso, la leche era para los jóvenes y los enfermos. Por lo demás, se tomaba cerveza con el desayuno, cerveza con el almuerzo y cerveza para olvidar que el mañana sabría exactamente igual que hoy. Las verduras constituían la mayor parte de la dieta. Repollo, cebolla, ajo,
nabos, puerros, zanahorias, aunque no las naranjas que conocemos ahora. Las zanahorias medievales eran blancas o moradas. La mayoría se cultivaban en pequeños huertos. Se cuidaban con esmero y se comían de la raíz a las hojas. Nada se desperdiciaba. Las hojas de los nabos podían hervirse para obtener verduras. Las pieles se compostaban o se arrojaban al fuego. La fruta era de temporada, manzanas principalmente, quizás algunas bayas o ciruelas silvestres. Si se secaban, duraban todo el invierno. De lo contrario, se consumían rápidamente. Conservarlas era difícil. El azúcar era casi imposible de conseguir. La miel, si había abejas, era un edulcorante muy preciado. Por lo demás, el potaje se mantenía sabroso en el sentido más amplio de la palabra. Se cultivaban hierbas siempre que era posible: perejil, salvia, eneldo, menta. No se usaban tanto, por su sabor como por su valor medicinal o tradicional. Se creía que algunas hierbas protegían de enfermedades, otras ahuyentaban las plagas. En ocasiones, incluso mejoraban el sabor. Pero eso era una feliz casualidad, no el objetivo. Comíamos, juntos en bancos alrededor del fuego. No había platos ni recetas, solo una olla, un trozo de pan y la esperanza de que aún quedara algo al día siguiente. No te quejabas. Quejarse no hacía que el guiso fuera más espeso. Si había un banquete, una boda, una fiesta de la cosecha, el día de un santo, podías asar un ave o hornear un pastel, no del tipo hojaldrado y mantecoso. Un pastel medieval era más bien como una caja sellada de masa dura para contener un relleno de carne. A menudo estaba muy especiado si había especias disponibles, lo cual no solía ser habitual. Se podía condimentar con pimienta, jengibre o canela. Si alguien había tenido un buen comercio, la mayoría de los días no eran festivos. La mayoría de los días eran tranquilos. Se raspaba el plato, remojaste el pan, bebiste la cerveza y te recostaste lo suficientemente lleno como para aguantar la velada, aunque no del todo satisfecho. Encontrabas consuelo en la repetición, en saber a qué sabría la olla, en saber cuánto pan quedaba, en ver las mismas manos preparar la misma comida junto al mismo fuego, mientras el viento susurraba entre las grietas del muro y los animales se revolvían en el sueño. El guiso hirvió, el pan se enfrió, y una vez más, tuviste suficiente. Si eras un campesino medieval, no poseías gran cosa. Podías tener un trozo de tierra, algunas herramientas, un par de animales, una casa torcida que construiste con tus propias manos, pero técnicamente nada de eso era tuyo. Todo pertenecía al Señor, no a un rey, no a alguien mítico o lejano, solo a tu terrateniente local, el que vivía en la colina, en una casa un poco más cómoda, con comida un poco mejor y un techo que probablemente no goteaba. Era dueño de la tierra, lo que significaba que era dueño de todo lo que había en ella, incluso, en cierto sentido, de ti. Eras lo que se llamaba un villano. No es un insulto, es una categoría. Trabajabas la tierra, pero no eras su dueño. Estabas atado. A ella no podías irte sin permiso. No podías transmitirlo libremente. Debías trabajo, bienes y deferencia. No eras esclavo, pero tampoco eras exactamente libre. Tu relación con el Señor no se basaba en la conversación, se basaba en la obligación. No hablabas con Él, hablabas con el mayordomo, el hombre que administraba sus tierras y, lo más importante, llevaba la cuenta de lo que cada uno debía. Y debías mucho. Empecemos por el trabajo. Unos días a la semana, a veces más durante la cosecha. Se esperaba que trabajaras los campos del Señor en lugar de los tuyos. A esto se le llamaba trabajo de Corf. No recibías nada a cambio, ni pago, ni agradecimiento. Solo el conocimiento de que en algún lugar de la casa de Maná alguien se comió un maná por lo que hiciste. También debías impuestos, y estos eran de muchas formas: una porción de tu grano, una parte de tu lana, un pollo por aquí, unos huevos por allá. Si elaborabas cerveza, debías cerveza. Si tenías un cerdo, debías tocino. Si conseguías pescar, adivina quién era el dueño del río.
Los impuestos no terminaban con la comida. Si usabas el molino, pagabas una cuota. Aunque el molino era la única forma de moler tu grano, aunque el señor era el dueño del molino y fijaba el precio, podías sentir la tentación de molerlo a mano. Pero hacerlo a menudo era ilegal, castigado con multas o algo peor, porque el señor no solo quería su parte, quería el control. Lo mismo ocurría con el horno. Muchas comunidades tenían un horno comunitario, uno que se pagaba por usar. Si intentabas hornear en casa y el mayordomo se enteraba, podía haber consecuencias. Aprendes a hacer las cosas a la manera oficial, aunque llevara más tiempo, costara más y tuviera menos sentido. Y luego estaban las tarifas. ¿Quieres casarte? Paga una cuota. ¿Quieres heredar la parcela de tu padre? Hay una cuota. ¿Quieres mudarte a otro pueblo? Primero pide permiso. Luego, como ya habrás adivinado, paga una cuota. Tu ganado, grabado, tus herramientas, a veces grabadas, tu capacidad de reproducirte sin permiso, apenas libre de impuestos. ¿Y qué recibías a cambio? Bueno, en teoría, se suponía que el señor debía protegerte. Si los bandidos atacaban o si un noble rival invadía, el señor tenía hombres armados capaces de luchar. Si la hambruna azotaba, podía distribuir grano de sus almacenes, aunque rara vez gratis. Y si tenías una disputa legal, por ejemplo, si la cabra de tu vecino entraba en tu jardín y se negaba a irse, el tribunal del señor podía resolverla. De nuevo, no era gratis. Esto era feudalismo, un sistema de obligaciones y jerarquías envuelto en el lenguaje de la lealtad y la protección. En la práctica, era un sistema de propiedad. La tierra lo era todo. Quienes la poseían gobernaban. Quienes la trabajaban obedecían. El feudo en sí se alzaba apartado del pueblo, a veces literalmente en terrenos más altos. Podría ser de piedra o madera, más grande que la casa de cualquier campesino, con un techo de paja tan grueso que el viento no se atrevía a entrar. Dentro había tapices, mesas, sirvientes, y el señor, por supuesto, vestido de lana forrada con piel, comiendo comidas inimaginables y pensando muy poco en ti. Quizás no supiera tu nombre, pero conocía tus números. ¿Cuánta cebada debías este año? ¿Cuántos huevos habías prometido? Si tu hijo había alcanzado la edad para incorporarse a las tareas laborales. Todo quedaba registrado. No por ti que no sabías leer, sino por el mayordomo, el alguacil, el capataz, hombres con tablillas de cera o trozos de pergamino, que venían con preguntas que aprendías a responder con cuidado. Y si no cumplías con tus obligaciones, había castigos, multas, generalmente más bienes confiscados, jornadas adicionales a tu trabajo. En casos extremos podían confiscarte las herramientas, reclamar tus tierras, tu casa, tus cabras, tu dignidad, todo perdido. No te resistías. Resistir no era rebelión, era una locura. Pero aquí está lo extraño. El sistema funcionaba, no porque fuera justo, sino porque era estable. Tenía reglas, predecibles aunque severas. Sabías lo que debías, sabías lo que se esperaba. No había conjeturas ni sorpresas repentinas, solo un ritmo constante y constante de dar, dar, dar. Y, de vez en cuando, solo de vez en cuando, el Señor te devolvía algo. Un día festivo donde se distribuía comida. Una festividad donde se eximía al trabajo. Una palabra amable, quizá dicha a caballo. No suficiente para equilibrar la balanza, pero sí para evitar que la situación se desequilibrara. La relación nunca fue amistosa, pero sí duradera. Tu señor podía ser joven o viejo, bondadoso o cruel, presente o distante, pero siempre estaba por encima de todo. No lo cuestionabas. Le hiciste una reverencia cuando pasó. Te quitaste la gorra. Usaste las palabras adecuadas, no porque se lo mereciera, sino porque no querías problemas. Y quizás, en el fondo, porque una pequeña parte de ti aún esperaba que algún día te notaran, te recompensaran, te elevaran, aunque fuera un poco. Casi nunca sucedió. Pero así era como el sistema se mantenía vivo. No solo con miedo, sino con un leve atisbo de esperanza, que si trabajabas lo suficiente, obedecías. Lo suficiente. Rezabas con la suficiente fuerza, algo podría cambiar. Mientras tanto, el mayordomo seguía caminando.
El alguacil seguía escribiendo, el molino seguía moliendo, y tú seguías hundiendo las manos en la tierra año tras año, temporada tras temporada. No había jubilación, ni gratificación, ni ascenso social, solo la tranquila certeza de haber cumplido con tu función. Habías hecho lo que se te pedía, habías superado otro año bajo el peso del título ajeno, y mientras Dios quisiera, podías seguir viviendo. Mucho antes de que la peste negra azotara Europa y se grabara en los libros de historia, los campesinos medievales ya conocían bien las enfermedades. No era el tipo de enfermedad que iba y venía con las estaciones, aunque también abundaba, sino la presencia lenta y constante de algo siempre a punto de salir mal. Infección, fiebre, atrofia, hinchazón, tos. La enfermedad no era un evento, era una característica de la vida. No hacía falta una catástrofe continental para abatirla. Bastaba, con un pequeño corte, una sola pulga, un poco de agua que parecía clara pero no lo era. Y a diferencia del clima o los impuestos, la enfermedad no seguía reglas. Llegaba sin previo aviso y rara vez se iba silenciosamente. No había hospitales. En realidad, no. Con suerte, tu aldea contaba con una mujer sabia. Quizás una partera, alguien que supiera qué hierbas hervir y cuáles quemar. Si tenías muchísima suerte, podía haber un monje cerca, culto, bien intencionado y ligeramente más efectivo que una oración improvisada. Pero por lo general, cuando enfermabas, te quedabas en casa. Te quedabas en la cama. Sudabas hasta la camisa y esperabas. La mayoría de la gente no entendía qué causaba la enfermedad. La palabra germen aún no se había inventado. Los microscopios estaban a siglos de distancia. Lo que había eran teorías antiguas, confusas y a menudo erróneas. Algunos creían en miasma, el aire viciado que transmitía enfermedades a través del olor. Si un pueblo estaba lleno de podredumbre, estiércol y humo, se asumía que era peligroso, lo cual en cierto modo era correcto, pero no por las razones que la gente creía. Para combatir el mal aire, la gente se ponía hierbas en la ropa, llevaba flores en las mangas o andaba con trapos empapados en vinagre apretados contra la cara. Nada agradable ni útil, pero una profunda creencia. Otros culpaban al castigo divino. La enfermedad provenía del pecado, de pensamientos impuros, actos de desobediencia o la decadencia moral en general. Si tu hijo enfermaba, era una prueba. Si tus cosechas fracasaban y luego tu cuerpo fallaba, probablemente era culpa tuya, de tus vecinos o de ambos. También existían tradiciones locales. Algunos creían que la enfermedad provenía del mal de ojo, una mirada fulminante de alguien celoso o enojado. Otros culpaban a las fases lunares, a los espíritus animales o a santos gruñones. Una explicación particularmente popular era que la enfermedad entraba al cuerpo por las plantas de los pies. ¿La solución? Hervirlas. Y si eso no funcionaba, quemar algo cerca, posiblemente el colchón. Los remedios eran tan extraños como las causas. Si tenías fiebre, te podían sangrar. Un lugareño llegaba con una navaja, un cuenco y más confianza que entrenamiento. A veces se usaban sanguijuelas, veces piedras afiladas. La idea era equilibrar los humores. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si estaban desincronizados, tú también. Nadie veía nunca estos humores, por supuesto, pero se les culpaba de casi todo. Para la hinchazón, había pus, ungüentos, de hierbas machacadas, barro o incluso pan envuelto en tela y atado al cuerpo. Algunos funcionaban, la mayoría no. Algunos empeoraron las cosas, pero lo importante era que se estaba haciendo algo. Si te dolía el estómago, podías masticar carbón. Si tosías sangre, podías beber vino mezclado con perlas trituradas. Si se te nublaba la vista, alguien podía susurrar una oración mientras te echaban humo sobre la cabeza. Si tu pierna se ponía negra, probablemente te quedabas sin opciones. Y luego estaban los amuletos de la peste, trozos de metal o hueso que se llevaban alrededor del cuello, a veces grabados con palabras protectoras, a veces bendecidos por un sacerdote. Algunos enterraban cebollas en las esquinas de sus casas, otros colgaban ajos sobre la puerta.
Un remedio popular era atar un pollo vivo a la zona infectada y esperar que la enfermedad se transmitiera a las aves. Rara vez ocurría, pero la esperanza escaseaba y la gente se aferraba a lo que podía. La enfermedad aislaba, pero no como ahora. No hacías cuarentena, no pedías ayuda, simplemente intentabas trabajar hasta que no podías más. Cuando llegó ese momento, te acostaste, y otros siguieron adelante. Alimentaron a los niños, alimentaron a los animales, te dieron caldo, tal vez, y murmuraron algunas oraciones. A veces, la enfermedad remitía, la fiebre bajaba, la hinchazón bajaba. Caminabas lentamente de nuevo, con una nueva cojera y un mayor respeto por la sopa caliente. Otras veces no, y tu familia encendía una vela. La peste, en sentido amplio, no siempre era del tipo dramático que dejaba cadáveres en carretas. Más a menudo era una infección lenta, piel oscurecida, extremidades hinchadas, una tos tan fuerte que hacía vibrar las paredes, viruela, lepra, disensión. Incluso la gripe podía arrasar un pueblo y dejar a la mitad de la población postrada en cama. No había cifras de casos ni historiales, solo historias. Un viajero de otro pueblo dijo que la tos había empezado allí la semana pasada. O alguien oyó que 3 niños habían muerto cerca del río. Prestaste atención. Empezaste a hervir más agua. Dejaste hierbas debajo de la puerta. Mantuviste la distancia aunque nadie dijera por qué. No siempre se temía a la muerte, pero se reconocía. La gente sabía cuándo estaba cerca. Conocían las señales. Respiraciones que se ralentizaban, piel que se enfriaba, ojos que se apagaban. Se rezaban oraciones por los moribundos, suaves susurros a la luz del fuego. Cuando la peste negra finalmente llegó en el siglo XIV, golpeó con una violencia que eclipsó todo lo anterior. Pero para entonces, el mundo ya estaba familiarizado con la enfermedad. La idea de que uno podía estar bien por la mañana y muerto por la noche no era nueva. Simplemente ocurría con más frecuencia. La peste llegaba en oleadas y cada vez regresaba con más fuerza, con extraños bubones que se hinchaban en el cuello y la ingle. Una fiebre que arrebataba la mente, sangre que se oscurecía y burbujeaba. La gente moría en cuestión de días, a veces en horas. Aldeas enteras desaparecieron. Los campos se desvanecieron hasta que las campanas sonaban con demasiada frecuencia. Algunos campesinos intentaron huir, pero la enfermedad se propaga más rápido que los pies. Otros recurrieron a la religión, redoblando sus oraciones, azotándose la espalda, prometiendo vivir mejor si se les perdonaba la vida. Unos pocos recurrieron a la violencia, culpando a los forasteros, culpando a los pecadores, culpando a cualquiera, menos al viento. La Iglesia ofreció explicaciones, consuelo y entierro. Los monjes murieron en masa, los sacerdotes desaparecieron. En algunos lugares, la muerte se volvió tan común que se omitían los funerales. Los cuerpos eran enterrados en fosas comunes, a menudo sin nombre. Y sin embargo, la vida continuaba. La gente aprendió a sobrevivir ante la enfermedad. Lo aceptaban como aceptaban el hambre o el frío, no con alegría, sino con una especie de resiliencia cansada. Limpiaban sus casas con más frecuencia, compartían hierbas, susurraban nuevas, oraciones. Algunos creían que sobrevivir a una enfermedad les protegía de la siguiente. Otros no lo creían en absoluto, pero aún así se levantaban y ordeñaban la vaca. Los niños crecieron aprendiendo qué plantas evitar, cuáles masticar y cuáles hervir hasta que dejaran de oler a pies. Sabían vendar una herida, esperar a que bajara la fiebre, saber cuándo alguien no iba a mejorar y cuándo dejar de tener esperanzas. Y a pesar de todo, no dejaron de vivir. Se casaron, cosecharon, compartían comidas tal como eran, se sentaban junto al fuego y contaban historias de la última enfermedad y de aquella vez que el abuelo de alguien sobrevivió a una fiebre invernal con solo agua de ajo y terquedad. La peste no era el fin del mundo, era solo una parte más, y para quienes resistieron, la supervivencia se convirtió en una forma de resistencia, una silenciosa y obstinada negativa a irse en silencio. La creencia de que mañana llegaría, y si no,
alguien más recordaría tu nombre, o al menos la forma en que siempre añadías romero al caldo. La noche en la campiña medieval no era apacible. Era silenciosa como lo es una cueva, llena de arroyos, sonidos lejanos y ese tipo de silencio que te hace notar la fuerza con la que existe tu propio cuerpo. El día terminó cuando se apagó la luz, y todo lo que no estaba guardado debía ser recogido rápidamente, porque al caer la noche, el mundo se reducía al tamaño de tu mitad. No había luz artificial, ni velas que ardieran libremente en la noche. La cera era demasiado valiosa. Si tenías una lámpara de sebo, se reservaba para emergencias o devociones religiosas. Casi todas las noches, el fuego se apagaba, las brasas ardían suavemente, y eso era todo. Y así dormías, pero no como lo conocemos hoy en día, no en un solo lapso ininterrumpido. En la Edad Media, el sueño se dividía en dos actos, primero el sueño, luego un período de vigilia y finalmente un segundo sueño. Este ritmo no era accidental, era la forma en que la gente se adaptaba a las largas horas sin luz entre el anochecer y el amanecer. Te dejarías llevar por tu primer sueño poco después del anochecer. El fuego estaría apagado, los animales se habrían calmado, los niños estarían en silencio. La casa, una habitación, quizá dos, se extendería en el silencio. Si tenías colchón, estaba relleno de paja o plumas, posiblemente abultado, a menudo compartido. Si no, dormías sobre juncos tejidos o directamente sobre la tierra, ablandada solo por la costumbre. Todos dormían juntos. Familia, parientes, incluso sirvientes, todos en un espacio compartido, no por cercanía, sino por necesidad. Era la única habitación cálida de la casa. En las noches más frías, incluso los animales entraban. Una cabra cerca de la puerta, un perro acurrucado junto a la chimenea, gallinas en una cesta. La calidez era más importante que los límites. No había privacidad. La idea de dormir solo se asociaba con castigo, no con comodidad. Los ricos podían permitirse la soledad. Los demás se las arreglaban. Te girabas de cara a la pared, te metías paja en los oídos, compartías mantas, respirabas el aliento del otro, y si alguien roncaba, y siempre lo hacía, te acostumbrabas. Al principio, el sueño duraba unas horas. Luego, casi como un reloj, la gente se despertaba. No era inquietante, era lo esperado. Durante este tiempo, a menudo alrededor de la medianoche, el mundo estaba quieto y en silencio. Algunos rezaban, otros revolvían las brasas, algunos usaban el orinal o salían al aire gélido. Algunos reflexionaban, otros susurraban. También era una época de sueños, vívidos. La gente creía que este espacio de medianoche abría un tenue velo entre los vivos y los muertos, entre lo sagrado y lo mundano. Si soñabas durante este intervalo de vigilia, lo recordabas y hablabas de ello a la mañana siguiente, no de pasada, sino como algo importante. Finalmente, el segundo sueño empezó más profundo y lento. Este era el sueño que sanaba, o lo intentaba. Era cuando los dolores se desvanecían ligeramente, cuando las ampollas del día se enfriaban. Con suerte, no se interrumpía, sino simplemente te quedabas quieto esperando a que el amanecer te diera una excusa para levantarte. La casa no se quedaba en silencio por la noche, no del todo. El fuego crepitaba, el viento susurraba entre la paja, un bebé podía quejarse, una vaca podía arrastrar las pezuñas. A veces la noche se interrumpía con una tos, de esas húmedas y ruidosas que parecían no acabar nunca. Y todos lo notaban, pero nadie decía nada. Se entendía. El miedo a la oscuridad era real y no irracional. La noche conllevaba peligros reales, tanto imaginarios como físicos. Lobos, por ejemplo. En algunas regiones, sus aullidos se acercaban tanto a la aldea que ponían los pelos de punta. No eran solo criaturas legendarias, eran reales y hambrientos. Luego estaban los ladrones, pícaros, forasteros, incendios provocados por un carbón descuidado, techos que crujían bajo la nieve y cosas menos explicables, fantasmas, espíritus, demonios, brujas.
No hablabas abiertamente de ellos, pero sabías que andaban por ahí. Para proteger la casa, seguías rituales. Colocabas hierro junto a la puerta, hacías la señal de la cruz sobre la chimenea, susurrabas bendiciones protectoras sobre el colchón de paja, colgabas hierbas aromáticas, romero, salvia y ruda, sobre las entradas. A veces se le ataba un cordel a la muñeca a un niño por si acaso. Incluso con protección, algunas familias creían que dormir los hacía vulnerables, que el alma vagaba mientras el cuerpo descansaba. Así que la gente se arropaba con cuidado, cubría los espejos, orientaba la cama hacia el fuego y evitaba dormir con los pies apuntando hacia la puerta. El frío era su propio enemigo. Se filtraba por las paredes, por la paja, por las puertas mal selladas. La gente no dormía bajo montones de mantas. Se cubrían con capas de lana, piel, capas, túnicas. La idea de desvestirse para dormir habría parecido absurda. Se dormía con la ropa puesta, a veces con las botas puestas. Dormir junto a otros era reconfortante, pero también incómodo. Alguien siempre se movía. Alguien siempre murmuraba. Había codazos, rodillas, alguna que otra sorpresa del perro de la familia. Pero esto era normal. No esperabas silencio. Esperabas cercanía. Y en esa cercanía encontrabas una extraña seguridad. Oías a tu padre respirar, a tu hijo contraerse, a tu abuela murmurar una oración en sueños. No era pacífico, pero era humano. Era compartido. Cuando soñabas, tus sueños importaban. Un campo de trigo podía significar prosperidad, una enfermedad causada por una serpiente. Un diente roto podía significar la muerte. Aprendiste a interpretar estas cosas, o encontraste a alguien que pudiera. El pueblo tenía lectores de sueños. No oficialmente, pero todos sabían a quién preguntar. La iglesia tenía sus propias ideas. Advertía que algunos sueños provenían del diablo, que dormir era un momento en el que la tentación podía colarse. Se decía que se debía rezar antes de acostarse para evitar ciertos pensamientos, para mantener el alma preparada por si la noche era la última, porque podía serlo. La gente se dormía y no despertaba. La enfermedad podía afianzarse mientras se descansaba. La fiebre podía subir, una tos podía agravarse, y por la mañana alguien podía haberse ido silenciosamente, como si lo hubieran robado. Esta incertidumbre le daba a cada mañana un tono ligeramente reverente. Cuando la luz regresaba, el gallo cantaba y las brasas volvían a la vida, significaba que habías sobrevivido. Te incorporabas lentamente. Cada articulación te recordaba tu edad, sin importar lo joven que fueras. El frío te mordía la nariz, te limpiabas la cara, mirabas a tu alrededor y contabas los cuerpos. Se contaba a todos los que se movían, se revisaba a todos los que no lo hacían, y una vez confirmados los vivos comenzaba el día. Se traía agua, se preparaba pan, se alimentaba a los animales. El sueño que tuviste, si era importante, fue compartido, y el recuerdo de la noche se desvaneció, no se borró, solo se suavizó, se integró en el siguiente lapso de tiempo. En invierno, el sueño llegaba temprano y se alargaba hasta tarde. En verano se acortaba, pero el ritmo se mantenía. Primer sueño, 1 hora de vigilia. Segundo sueño, un mundo sin relojes, pero no sin rutina. Y a pesar de toda su incomodidad, había algo arraigado en ese ritmo, algo honesto. No buscabas la comodidad, buscabas la resistencia. Y si por casualidad encontrabas descanso en el camino, un momento de calidez, una noche particularmente tranquila, un sueño que no te asustaba, era un regalo, uno que no cuestionabas, uno que no esperabas obtener demasiado pronto. Algunos años simplemente tienes hambre, otros años estás en hambruna. No es lo mismo. El hambre es manejable, tiene reglas, se estira la comida, se raciona, se tiene esperanza, pero la hambruna rompe las reglas. Es cuando los campos se arruinan, el vendedor de raíces se queda sin provisiones, y ya no hay que fingir que la semana que viene será mejor. Es cuando la comida se convierte en una idea, más que en una sustancia. En un pueblo medieval, a menudo se veía venir,
Empezaba en primavera, llovía demasiado o nada. La cebada crecía irregularmente. Las habas florecían y luego se amarilleaban. Las coles se abrían demasiado pronto. Las espigas de trigo se quedaban atrofiadas, encorvadas como si ya estuvieran de luto. Se notaba. Todos lo notaban. Al principio nadie lo dijo, pero se intercambiaron miradas. Los cálculos se hacían en silencio. ¿Cuánto queda del año pasado? ¿Cuánta semilla podemos conservar? ¿Cuánto podemos permitirnos comer? Las respuestas nunca eran buenas. Lo más difícil era saber qué hacer, no en invierno sino en verano, porque era entonces cuando había que elegir entre plantar las semillas o molerlas para hacer harina, entre ahorrar para una cosecha que quizá nunca llegara o darle a tu hijo un plato más de algo caliente. Y así, las porciones empezaron a menguar. El guiso se hizo más aguado. El pan se hizo más pequeño. Los platos no volvían vacíos, simplemente volvían con menos frecuencia. No entraste en pánico. Todavía no. Te dijiste a ti mismo que esto ya había pasado una vez, o que otro pueblo podría tener de sobra, o que las tiendas de la mansión podrían cubrir los huecos. La esperanza seguía presente, pero no mucho más. Para agosto se volvió más difícil ignorarla. Para septiembre se volvió imposible. Primero dejaste de alimentar a los animales. Las gallinas estaban calladas. Las cabras que sangraban se hicieron más vacías. El perro, si tenías uno, dejó de ladrar y empezó a seguirte más de cerca, como si supiera que era el siguiente. El pan se convirtió en un ritual. Un pan se partió en 5. Todos masticaron más despacio. Nadie comentó nada sobre la corteza. Hasta la miga más pequeña se recogía con reverencia. El guiso ahora era casi agua. Si tenía color, era de la olla. Se hervían hierbas, se molían raíces, se arrancaban cosas que no se reconocían con la esperanza de que no fueran venenosas. Algunas no lo eran. No dormiste toda la noche, no por miedo, sino porque tu estómago te recordaba cada pocas horas que seguía vacío. Los niños hacían menos preguntas. Así supiste que era real. No preguntaban cuándo llegaría el pan. No pedían miel. No suplicaban historias. Se sentaron cerca del fuego y observaron fijamente. Aprendieron a esperar. Y a tus vecinos dejaste de verlos afuera. El pueblo se tranquilizó. Se acabaron las risas en el callejón. Se acabaron las discusiones sobre ovejas. Solo la tos ocasional o el crujido de la leña. La hambruna no hizo a la gente cruel, los hizo callados. A veces alguien traía un conejo, un pájaro o un puñado de bellotas para remojar y moler. Los masticabas incluso cuando aún sabían amargos. Sonreías de todos modos, no porque supieran bien, sino porque era algo. Intentabas no resentir la forma de proceder. A veces daban grano, a veces no. El mayordomo venía menos. Eso era bueno y malo. Bueno porque no estaba allí para llevarse nada. Malo porque él tampoco estaba allí para ayudar. Su silencio decía más que las palabras. La iglesia hizo lo que pudo. Pan después de misa, brazos para los más pobres, pero ellos también estaban desbordados. Se rezaba más, no por fe, sino por repetición. Las palabras son fáciles cuando las manos están demasiado cansadas para hacer otra cosa. Algunos abandonaron el pueblo por completo, empacaron sus cosas y vagaron en busca de trabajo, comida o de Dios. Algunos volvieron, otros no. Nunca preguntaste qué pasó. Estabas demasiado cansado. El cuerpo cambia con la hambruna. Sientes las costillas primero, no desde afuera sino desde adentro, como si estuvieran demasiado cerca de la piel. Te levantas más despacio. Te salen moretones con más facilidad. Te despiertas con las manos apretadas, como si todavía estuvieran sujetando herramientas que ya no puedes permitirte usar. Y el frío duele más. El fuego es tu mejor amigo. Pasas más tiempo cuidándolo que cocinando en él. Te sientas cerca, duermes frente a él. Lo alimentas incluso cuando tu estómago se vacía, porque el calor es el único lujo que aún puedes darte. A estas alturas ya te has comido todo lo que se podía comer. Las raíces, la maleza, los frijoles secos, la harina rancia. Has hervido huesos 3 veces. Has remojado corteza.
Has horneado pan de hambre que te partió los dientes. Y cuando se acabó la comida, buscaste cosas que no eran comida, pero que podrían convertirse en comida bajo la luz adecuada. Palanca, hervida y salada. No deliciosa, no satisfactoria, pero técnicamente masticable. Encontraste una rata una vez. No gritaste, le diste gracias a Dios. Luego lo escondiste, lo cocinaste solo, sin contárselo a nadie. Aún te sientes culpable, pero no te arrepientes. Los sueños se vuelven extraños. Sueñas con festines, mesas llenas de asado, pan y vino. Te despiertas mordiéndote la lengua. Sueñas con hervir cosas una y otra vez, aunque no has hervido nada en 3 días. Sueñas con animales que regresan, con brotes verdes que se abren paso entre la nieve. Sueñas con tu infancia, cuando el hambre era más simple, y algunas noches sueñas con estar saciado. Te despiertas con esos llantos. El cementerio creció lentamente al principio, luego rápido, luego demasiado rápido para seguir el ritmo. Sabías que alguien había muerto cuando la campana de la iglesia no sonó. Significaba que no había suficientes manos para levantar la cuerda. La tumba era poco profunda. La oración fue breve, el duelo fue silencioso. Cada uno tenía su propia hambre que controlar. Querías llorar, pero no podías permitirte la emoción. La contenías como todo lo demás. Luego, como toda hambruna, terminó. No de repente, sino con constancia. Llovió y no cesó. La tierra se ablandó. Las semillas germinaron. Las plantas se extendieron, débiles pero reales. Tuviste suficiente energía para volver a tener esperanza. Guardaste la primera cosecha para los demás. Primero los niños, después los mayores. Tomaste el tazón más pequeño, sonreíste al pasarlo, y cuando el primer pan bueno salió del horno, agrietado por arriba, oscuro por abajo, lo miraste fijamente antes de comerlo. Recordaste cada día que pasaste sin nada, cada truco que usaste, cada mentira que dijiste para salvar a alguien. Comiste despacio y esta vez te llenó. Para cuando pudiste caminar, la iglesia ya te había marcado. Había tomado tu nombre en el bautismo, bendecido tu aliento con un latín que jamás entenderías, y cosido tu alma en un sistema que se extendía mucho más allá de tu aldea. Perteneces a la iglesia no porque lo elegiste, sino porque no había otra opción. En los rincones tranquilos de tu vida, en esas mañanas sombrías antes de que el fuego prendiera. En esas noches húmedas cuando el viento aullaba a través de las contraventanas, sentías su presencia como la gravedad. No existía simplemente junto a tu vida. La organizó, la juzgó, la grabó, la perdonó y definió lo que vino después. La iglesia no era un lugar que visitaras. Era el aire que te rodeaba, el camino bajo tus pies, el ritmo de tu año. Era la voz que murmuraba sobre tu tumba y la que susurraba sobre ella décadas antes de que llegaras allí. El cura del pueblo, a menudo el único que sabía leer, no era solo tu confesor. También era tu calendario, tu consejero y lo más parecido a un oráculo. Conocía los misterios del cielo y las historias de los santos, y sabía por qué un cerdo podía morir o por qué se desataba una tormenta. Caminaba por el pueblo como un hombre que llevaba en su hábito bendiciones y amenazas. Le presentaste tus pecados en susurros, esperando que no pareciera decepcionado. Intentaste no pensar en lo que sabía, lo viste nacer, casarse y morir, libre de las únicas ceremonias garantizadas de la vida campesina. Y entretanto, él habló por un Dios al que temías más de lo que amabas, porque el amor, te decían, exigía obediencia. El latín era el idioma de la misa, y bien podría haber sido un conjuro. Estabas en la iglesia junto a tu familia, con los pies entumecidos por el frío, escuchando palabras que nunca te pertenecieron. No sabías lo que decía el sacerdote al levantar el pan, pero creías o intentabas creer que algo invisible había sucedido, que el pan no era pan, que el vino no era vino, que el murmullo de palabras y gestos podía conmover lo divino. No pronunciaste las palabras, pero aún así te resonaron. Articulaste lo que pudiste. Te santiguaste cuando los demás lo hicieron,
Aprendiste el ritmo de la santidad como quien aprende el camino a un pozo sin entender cada paso, solo que lo necesitabas. La iglesia te decía cuándo ayunar y cuándo festejar. Dividía el año en partes sagradas: Cuaresma, Adviento, Epifanía, todos los santos. No decías marzo ni abril. Dijiste después de Pascua o cerca de San Miguel. Te decía qué podías comer, cuándo podías comerlo y lo culpable que debías sentirte por disfrutarlo. 40 días sin carne antes de Pascua, seguidos de un festín tan rico que te mareaba. Pescado los viernes, incluso si vivías lejos del agua. Leche de almendras para los ricos, nabos y caldo frío para todos los demás. En los días de santo, compartías lo que podías. En los días de ayuno imaginabas lo que no podías, pero incluso cuando tu plato estaba vacío, tu plato estaba lleno de reglas. Tu calendario no era solo para rezar, también era para pagar. La iglesia cobraba la 10ª parte de tu cosecha, sin importar la temporada. Grano, huevos, lana, pollos, sidra, si provenía de tu campo o de tu cuerpo, tenía un precio. Dabas porque era la porción de Dios. Eso te decían. Pero Dios no la cobraba, lo hacía el sacerdote, o el mayordomo con sus libros de contabilidad y sus silenciosos asentimientos. Veías cómo llevaban tu mejor cebada al granero del diezmo, que siempre era más grande que tu casa. Veías a tus vecinos entregar su último saco de avena, mientras el sacerdote rezaba pidiendo la misericordia que acababan de pagar. Y cuando la cosecha se malograba, cuando las lluvias llegaban demasiado tarde o las heladas demasiado temprano, la demanda no cambiaba. Debías lo que debías. A veces te dejaban pagar con velas o con mano de obra, a veces no. A veces la deuda se hacía tan pesada que te doblaba la espalda incluso estando de pie. Pero la iglesia no solo tomaba, también daba, aunque no siempre como querías. Te daba historias, te daba estructura, te daba razones. Cuando tu vaca moría sin causa, el sacerdote te decía a qué santo rezar. Cuando tu hijo enfermó, te dijo que podría ser una prueba, un castigo, o que el diablo se estaba infiltrando en tu fe. Te ofreció bendiciones y sacramentos. Te dijo que encendieras una vela o visitaras un santuario. A veces te daba un trozo de reliquia, un hueso viejo, un diente, una cinta empapada en la sangre de algún mártir olvidado. Lo guardabas como un tesoro. A veces funcionaba, a veces no, pero incluso cuando no funcionaba, era mejor que nada. Había santos para todo: Santa Apolonia para los dientes, San Isidor para el arado, San Sebastián para la peste. No sabías dónde estaban enterrados ni cuándo vivieron. Solo conocías sus nombres y lo que podían curar. Sus historias eran mitad memoria, mitad magia, contadas a la luz parpadeante del fuego por personas que no sabían dónde terminaba la verdad y comenzaba la leyenda. Los invocabas cuando no tenías nada más. Susurrabas sus nombres mientras removías la olla o te arrodillabas en el campo. Hacías tratos con ellos, prometías pan, ayuno o una peregrinación si tan solo te ayudaban esta vez. A veces lo hacían, lo parecía, y eso bastaba para volver a preguntar. La peregrinación era un viaje sagrado, pero también una forma de partir. Durante unos días, salías de los mismos 8 kilómetros que habías recorrido toda tu vida. Recorriste caminos desconocidos, hacia santuarios de los que solo habías oído hablar. Llevabas tus oraciones contigo, atadas a la espalda, apretadas en las manos. Dormías bajo setos o en los rincones de graneros. Llegabas con los pies destrozados y rugiendo. Te parabas ante un hueso o una estatua, esperando que algo cambiara en tu interior. A veces lo hacía. Regresabas no curado, sino cambiado, o al menos lo suficientemente cansado como para creer que lo habías sido. Incluso la muerte era un ritual coreografiado por la iglesia. Cuando la sentías cerca, mandabas llamar al sacerdote. Vino con aceite y palabras. Te tocó la frente, oró por tu cuerpo, intentó preparar tu alma para lo que venía. Después, tu familia se reunió. Se encendieron las velas. La campana podría sonar si alguien tenía la fuerza.
Te enterraron en tierra sagrada junto a otros que habían recorrido el mismo camino. Y luego vinieron las misas. Tu familia encendió más velas, pagó oraciones. Esperaba que el sacerdote recordara tu nombre en sus cánticos, porque incluso en la muerte había deudas. La iglesia enseñaba que tu alma podría no ir directamente al cielo, podría permanecer en el purgatorio, un pasillo sombrío entre el sufrimiento y la salvación. Podrías esperar allí años, siglos, o incluso más, a menos que alguien te ayudara, a menos que alguien rezara, pagara, encendiera suficientes velas y dijera tu nombre con la frecuencia suficiente para ayudarte a salir adelante. Y así, tu familia pagaba lo que podía. Los pobres daban pan, los ricos tierras, todo para acortar una estancia en un lugar que nadie había visto, pero al que todos temían, porque el miedo también era parte del don de la iglesia. La iglesia explicaba el mundo cuando nadie más podía. Te dijo por qué faltó la lluvia, por qué tu hijo no despertó, por qué la enfermedad se llevó a los jóvenes y salvó a los crueles. Te dijo que el sufrimiento tenía un propósito, que la obediencia tenía recompensa. Te dio estructura en medio del caos, y esa estructura, incluso cuando te agobiaba, te dio paz. No siempre consuelo, sino paz. Nunca cuestionaste el poder de la iglesia. No en serio, no en voz alta. Podías quejarte del diezmo o maldecir cuando el sacerdote hacía la vista gorda, pero nunca dejaste de asistir. No dejaste de arrodillarte. No dejaste de persignarte cuando sonaba la campana. Porque si la iglesia no estaba bien, entonces el mundo no tenía forma. Y un mundo sin forma era aterrador. Incluso cuando el sacerdote bebía demasiado. Incluso cuando el obispo exigía demasiados impuestos. Incluso cuando el vendedor indulgente pasaba por el pueblo con un carro lleno de promesas y una bolsa llena de monedas, seguías creyendo o actuando como si lo hicieras, lo que al final era prácticamente lo mismo, porque la creencia se trataba menos de lo que pensabas que de lo que hacías. No entendías el latín, pero sí la estructura. Te quedaste dentro porque era la única salida, y al morir, esperabas que las campanas sonaran y las velas ardieran, y que tu nombre se pronunciara con la suficiente frecuencia como para que importara. Esperabas que los santos aún te escucharan. Esperabas que tus pecados fueran contados y perdonados por igual. Esperabas que la iglesia, con todo su peso, misterio, polvo y oro, te llevara el resto del camino. Podrías pensar que después de todo lo que soportaron, después de las hambrunas y las plagas, después de los diezmos, los impuestos y la pesada bota de la autoridad del hombre, los campesinos se habrían alzado con más frecuencia, que el peso de siglos de sufrimiento se habría acumulado hasta agrietar los muros de sus aldeas, hasta que una fría mañana la escarcha se derritiera y algo en su interior se quebrara. Se podría pensar que se habrían reunido en campos y mercados con herramientas en mano y fuego en el corazón, gritando que ya no se arrodillarían, pero no lo hicieron, no a menudo, no por mucho tiempo, y nunca todas a la vez. Hubo revueltas, sí, la revuelta campesina en Inglaterra en 1381, la de los jacaríes, en Francia unas décadas antes. Pequeños levantamientos se extendieron por toda Europa como piedras arrojadas a un estanque en calma. Voces airadas en lugares donde los señores habían tomado demasiado, presionado demasiado, cobrado una moneda de más. A veces, la chispa se encendía. La casa de un recaudador de impuestos ardía. Un mayordomo huía del pueblo. Se alzaba una bandera. Pero esos incendios ardían rápido y se extinguían aún más rápido. Terminaban en ejecuciones en horcas construidas en plazas de pueblos, en un silencio más denso que el anterior. El mundo no cambiaba. El grano aún tenía que sembrarse. Para entender por qué los campesinos no se rebelaron más, hay que dejar de pensar en ellos como ingenuos o cobardes. No lo eran. Eran sobrevivientes. No de tragedias aisladas, sino de penurias ininterrumpidas, soportadas año tras año. Vivían en un mundo de techos bajos, donde la esperanza era algo racionado como el grano. No les faltaba coraje. Carecían de margen.
En una vida donde cada día se pasaba simplemente intentando mantener el techo remendado y la sopa caliente, no quedaba espacio para la rebelión. Se podía planear una revuelta o se podía cosechar patatas. No se podían hacer ambas cosas. Lo cierto era que el sistema funcionaba no solo por ser generoso o eficiente, sino por su antigüedad. Había arraigado en las costumbres de generaciones. No necesitaba explicación. Simplemente era. Debías trabajo, debías grano, debías a la iglesia su 10ª parte y al Señor su cosecha. Debías un saludo silencioso cuando el alguacil pasaba por tu puerta. Nacías con esa deuda, y a menos que tuvieras una suerte excepcional, también morías con ella. Pero manteniéndote dentro de esos límites, podrías sobrevivir. Apenas, sí, pero podías. El precio de romper esas reglas era demasiado alto. El maná tenía soldados. La iglesia tenía la excomunión. El rey no tenía ni idea de tu existencia, pero tenía leyes que aún te ataban como una cuerda. La pena por desafiar no siempre era la muerte. A veces era peor: destierro, hambruna. Tu familia se fue para cargar con la deuda de la que intentaste escapar. Todos habían oído una historia: un padre secuestrado, una madre azotada, un primo desaparecido tras negarse a pagar. Las historias se transmitían no para incitar la rebelión, sino para prevenirla. Además, la rebelión a menudo no parecía una opción porque la gente con la que vivías no era desconocida. Eran tus parientes, tus vecinos. Compartían campos, herramientas, cercas y oraciones. Aunque odiaras al mayordomo, podías casarte con su hija. Aunque te molestara el diezmo, llevabas pan a misa. El pueblo no era un lugar del que pudieras marcharte fácilmente, ni uno que pudieras destrozar sin destrozarte a ti mismo en el proceso. Rebelarse contra las costumbres era, en cierta medida, rebelarse contra los ritmos de la propia vida. Siglos después es fácil imaginar al campesino como una figura de eterna sumisión. Cabizbajo, sombrero en mano, pero esta imagen ignora la complejidad de su mundo. La sumisión no era servidumbre, era negociación. La mayoría de los campesinos no se limitaron a sufrir. Se adaptaron, intercambiaron, se doblegaron, encontraron grietas en las paredes y construyeron hogares en los espacios entre las reglas. Un cerdo que no figuraba en el libro de cuentas, un saco extra de centeno enterrado en la tierra, un soborno dado en huevos en lugar de monedas. Estas eran las rebeliones que podían permitirse. Eran gente práctica. Su mundo no se regía por la ideología, sino por el clima. La pregunta no era qué era justo, sino si esto nos alimentaría durante el invierno. Y la justicia, si alguna vez llegaba, era un lujo en el que desconfiaban. Los señores cambiaban, los sacerdotes eran reemplazados, las reglas cambiaban, pero el viento seguía soplando. La tierra seguía necesitando ser removida y los niños seguían llorando de hambre. No te rebelaste contra eso, lo soportaste. La iglesia también cumplió su parte, y quizás con mayor eficacia que la espada. Enseñó que el sufrimiento era santo, que la perseverancia era justa, que los mansos heredarían la tierra, aunque nunca dijo cuándo. Se te enseñó que tus pruebas no eran castigo sino purificación, que su obediencia sería recompensada no en esta vida, sino en la otra. Y por si la promesa del cielo no fuera suficiente, la amenaza del infierno lo cubría todo. Fuego, tormento, rechinar de dientes, todo aguardaba a los orgullosos, a los rebeldes, a los que decían no. Y sin embargo, los campesinos no permanecieron pasivos. Su resistencia fue simplemente más silenciosa. Chismeaban sobre los mayordomos. Cantaban canciones groseras sobre las costumbres del Señor. Se reían cuando el sacerdote se topaba con un sermón. Contaban historias por la noche de días mejores y hombres mejores. Hallaban dignidad en los actos más pequeños, en un mendrugo compartido, en un silencio oportuno, en un campo cuidado un poco diferente a lo que dictaban las reglas. Su rebelión les permitió sobrevivir a pesar de todo. No porque aceptaran el sistema, sino porque lo flexibilizaron lo suficiente como para permitirles respirar. A veces, claro, las cosas cambiaban. Un señor moría y su hijo era más bondadoso.
Un nuevo obispo perdonaba deudas. Una terrible tormenta les recordaba a los poderosos que incluso ellos eran mortales. Pero esos cambios vinieron de arriba. La tarea de los campesinos era esperar, aguantar, transmitir lo poco que tenían y enseñar a sus hijos a guardar silencio cuando era necesario y a ser valientes cuando podían. Y había sueños, claro que los había. Quizás no lo llamaras revolución, pero pensabas en una vida diferente. Soñabas con el día en que tu hijo no tuviera que soportar las mismas cargas, cuando nadie llamara a tu puerta con una lista de judíos, cuando no te doliera la espalda antes de los 30, cuando pudieras dormir sin preocuparte por lobos, soldados o el invierno. Esos sueños te impulsaban, pero vivían junto a la realidad. No esperabas que se hicieran realidad. Solo los necesitabas para sobrevivir. Lo más asombroso quizás no sea que los campesinos se rebelaran tan raramente, sino que lograran mantener intactas su cultura, su fe y sus familias, a pesar del peso del sistema que los oprimió. Mantuvieron vivas canciones que nadie escribió. Se transmitieron historias de una mitad a otra. Recordaban qué plantas curaban y cuáles no. Se enseñaron mutuamente a rezar, a dar a luz, a enterrar a los muertos. Crearon una continuidad que sobrevivió a reyes y cruzadas. Y lo hicieron no con estandartes ni batallas, sino con persistencia. La persistencia fue su rebelión. Cuando el maná exigía demasiado, sobrevivían de todos modos. Cuando la iglesia les impuso un tributo por sus pecados, aún encendieron velas. Cuando el mundo se volvió contra ellos, se acurrucaron y esperaron la primavera. Puede que los campos pertenecieran a otros, pero la tierra aún recordaba sus manos. La revolución no vivía en ellos, como lo haría siglos después en los discursos de los radicales o las consignas de las multitudes. Pero había una fuerza diferente en su perseverancia. Vivir una vida de adversidades sin dejar que te endurecieran, por completo era una forma de desafío. Arrodillarse no por debilidad, sino porque sabías que podías levantarte mañana. Eso también era una forma de resistencia. Y así resistieron en silencio, sin monumentos ni canciones escritas en su nombre. Perduraron en el ritmo del arado, en el humo que se elevaba de las cabañas al anochecer, en las nanas cantadas junto a las hogueras moribundas. Perduraron en las historias susurradas a los niños que, al crecer, las volverían a contar. La historia a menudo las olvida o las relega a una nota al pie bajo reyes y conquistas. Pero los campesinos eran el hilo conductor del tapiz. Sin ellos, no habría habido cosechas, ni catedrales, ni ejércitos que marcharan bajo banderas. Construyeron el mundo incluso cuando se les impidió poseerlo. Puede que no derrocaran a sus señores, pero los sobrevivieron, y tal vez eso sea suficiente revolución.